Bueno, vamos a hablar de un tema que yo les quiero ser honesto. Una de mis luchas en Dios, una de mis luchas en esto de la vida cristiana, es que a veces uno va a un evento. Puede ser un encuentro, puede ser una conferencia, puede ser una convención, o uno tiene como un momento con el Señor que lo marca a uno, y la vida cristiana se puede volver como un ciclo buscando momentos. Momentos que me acerquen a Dios, que me lleven a vivir en medio de la cotidianidad de mi vida diaria. Pero hay algo que yo siempre he estado buscando en mi propia vida, y es este tipo de continuidad en mi vida con el Señor, que no sea una vida de hoy vivo para el Señor, mañana vivo para mí, sino este tipo de estabilidad, pero en una estabilidad donde uno siempre se siente igual, o donde todo va igual, o donde nunca hay altos y bajos, sino un tipo de estabilidad diferente, un tipo de estabilidad donde en medio de las circunstancias cambiantes y de mis estados de ánimos cambiantes, mis afectos por Dios, mi amor por Dios no cambie. O pongámoslo de otra manera, hay un ciclo vicioso en el que tanto el pueblo de Israel como las personas en momentos difíciles que profesan fe en Dios caen. Y es, estoy en pecado, confieso o se expone mi pecado, me humillo, me arrepiento, estoy bien durante un tiempo y luego vuelvo a pecar. Es un círculo vicioso en el que muchas veces caemos, pero se hace un círculo vicioso cuando es el mismo pecado, cuando es el mismo patrón, o de pronto también me ha pasado que veo personas que vienen de un encuentro, de una convención y dicen, no, yo voy con toda. Mire, yo he hablado con por lo menos 20 jóvenes que llegan de X o Y lugar, de la convención, del encuentro, y dicen, yo voy a vivir por Jesús y yo soy de Jesús. Y a la semana, ven, ¿y dónde está fulanito? No, se volvió a ir. Pero es la cuarta vez que se va y vuelve. Y esta es mi predicción interna. En 3 meses lo voy a volver a ver. Y lo único que va a cambiar es que lo voy a ver más consumido, más viejo. Y dicho y hecho, lo vuelvo a ver cada vez con más años, con más peso, más locuras que hizo, más tonterías en las... Y la peor tragedia no es esa, la peor tragedia es cuando se van y no vuelven. Esa es la peor tragedia. Pero ¿saben qué es lo chistoso? Que yo veo ese mismo patrón aún en mí. No es algo de lo que nosotros estemos exentos, simplemente en algunos ocurre más escandalosamente que en otros, pero la vida cristiana puede descender en uno constantemente pensar lo que yo pensaba antes. Yo les voy a ser honesto, cómo yo concebía las cosas, ¿cuánto voy a durar bien? Yo no sé si usted ha tenido ese pensamiento que le pasa por la mente, pero uno después de que tiene un momento donde es renovado o siente que es renovado, cae en pensar, ¿cuánto va a durar esto? Pero hoy quiero que cambiemos totalmente ese paradigma o ese marco de pensamiento y redescubramos lo que significa vivir en Jesús. Porque mi propuesta para ustedes es que nuestra mayor necesidad hoy, ¿recuerdan que hace unas semanas hablamos de la alegría de pertenecer? Yo creo que nuestra mayor necesidad es entender cuál es el poder para permanecer. Entonces, hablamos de la alegría de pertenecer. ¿Quiénes son los que le pertenecen a Jesús? En Juan capítulo 13, y hablamos de que son los que son lavados por Jesús, son las personas que son rescatadas, a los que Jesús nos lava los pies literalmente. Y hoy vamos a ir unos capítulos más adelante porque Jesús continúa con esta idea, pero habla más de cuál es el poder que tiene alguien para permanecer, cómo alguien perdura en la fe. Y cuando yo descubrí esto en mi vida, para mí fue una liberación profunda en mi corazón de saber de dónde viene la constancia en la vida cristiana. Porque todos nosotros pecamos y en la vida cristiana el proceso de la santificación es cómo mi carácter cada vez es más como el de Jesús. Y a veces la vida cristiana se va a sentir, y si no ha sentido así es porque de pronto no lleva tanto tiempo,
que es como, hay un video de una persona que está en una escalera eléctrica y se empieza a caer, pero como la escalera eléctrica va avanzando, la persona va subiendo con la escalera eléctrica. Ese es como mi proceso de santificación. Es como que yo todo el tiempo me estoy dando golpes y siento que me estoy cayendo, pero de alguna manera el Señor está ahí. Y si ustedes no han sentido eso, les repito, de pronto no han vivido suficiente tiempo la vida cristiana como para darse cuenta de su propia debilidad. Y esta es la paradoja. En el reconocer mi debilidad está el inicio de conocer la fuente de mi poder para perseverar. El inicio. Y más adelante, cuando vayamos a nuestro texto, vamos a ver por qué. Pero si algo de lo que he preguntado y de lo que les he dicho que yo me he preguntado es algo que usted se ha preguntado, entonces es importante que cuando vayamos a la Biblia preste atención, porque también es algo que los discípulos de Jesús se preguntan. Es algo que en las cartas uno ve explicado. Cómo lo que Cristo logró asegura nuestro poder, nuestra habilidad de llegar hasta el final. Es algo que constantemente yo me pregunto. Yo no quiero ser como las personas que yo he visto tantas veces que aún admiro. Y voy y reviso 2 años después, 3 años después de que yo me enteré de la existencia de esa gran persona, de ese gran líder cristiano, ese gran pastor, y hoy veo y ya ni siquiera cree en Dios. ¿Qué pasó? Se reveló en qué estaba fundamentada su fe, entre comillas. Entonces, hoy vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar o cómo el poder de Dios nos sostiene en nuestra debilidad para llegar al final. Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Porque yo sé que muchos de ustedes vienen en la cuerda floja, en decir, volví atrás, o recibí una noticia que no esperaba recibir y siento que Dios me abandonó, o estoy bien pero no sé si voy a estar bien mañana y uno siente que está caminando sobre cáscaras de huevo. No sé cuál sea su situación, pero preste atención, porque hoy vamos a leer un momento oscuro de los discípulos de Jesús y de Jesús mismo, no porque Jesús estaba flaqueando en su fe, porque Jesús es Jesús, sino porque Jesús iba a vivir algo que los discípulos aún no entendían lo que significaba. Entonces hablamos hace unas semanas de cómo Jesús le lavó los pies a los discípulos, y en los capítulos que siguen, en el capítulo 14 del libro de Juan, Jesús empieza a hablar acerca de la importancia del ayudador que va a venir. ¿Quién es este ayudador? Él decía, es el Espíritu Santo, que va a venir y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Es chistoso porque en ese punto los discípulos ni siquiera se acordaban de ni siquiera entendían lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento, mucho menos iban a recordar lo que Jesús les dijo. En el capítulo 15 el Señor continúa hablándoles y les dice, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque yo soy la viña, mi Padre es el jardinero y ustedes son las ramas. Para que su vida florezca, permanezcan en mí, porque sin mí nada pueden hacer. Entonces Jesús nos pinta esta imagen que en el siglo XXI es un poquito difícil de imaginar. Yo me acuerdo que cuando yo leí viña, yo ni siquiera sabía qué imaginarme, pero hagan de cuenta que es como un cultivo de uvas. Y para que un árbol crezca necesita una raíz firme. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el árbol y ustedes son las raíces. Si ustedes permanecen en mí, van a dar fruto. ¿Qué es permanecer? Jesús después lo explica y dice que permanecer es obedecer. Pero ¿qué pasa con el hecho de que yo no puedo obedecer? Ahí es donde en mis propias fuerzas no puedo obedecer. ¿Qué pasa con el hecho de que, como Pablo dice, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, queremos hacer lo que está bien, pero no podemos hacer lo que está bien? Eso es lo que Jesús va a hablar en el capítulo 16 de Juan, que es donde vamos a enfocarnos hoy, diciéndoles estas cosas anteriores de permanezcan en mí, yo les hablé para que no caigan. Pero es chistoso porque Jesús sabe que ellos no están entendiendo mi papa.
Como algunos me están mirando y dicen, ¿de qué habla? Esperen, paciencia, paciencia, juguito de paciencia. Este sticker dice, pero lo que Jesús les estaba diciendo es, si ustedes quieren durar en la vida cristiana, obedezcan lo que yo les digo porque ese es el secreto para florecer. El problema es que ustedes no pueden en sus propias fuerzas. La solución es que yo voy a enviar un ayudador, pero para que Él pueda venir a ustedes, yo me tengo que ir, tengo que cumplir mi misión. Los discípulos habían pasado día y noche con Jesús y no entendían por qué Jesús tenía que irse. Es como, ¿por qué nos va a abandonar? Y Él les decía, yo no los voy a dejar huérfanos. Ya no voy a estar lo que Él les estaba diciendo era, ya no simplemente voy a estar al lado de ustedes, sino que mi espíritu va a estar dentro de ustedes. Pero ellos no lo entendían así, no podían, porque ese otro ayudador aún no había sido enviado. Jesús presente significaba que Él todavía tenía una obra en este mundo que cumplir. Y Él sabía exactamente lo que les estaba diciendo y los estaba preparando. Y el hecho de que nosotros estemos leyendo estas palabras hoy es el testimonio de que Él efectivamente cumplió la promesa. Porque Juan, que estaba ahí, que escribió este testimonio, recordó y permaneció. Y eso es lo que yo quiero cultivar. Pero ¿cómo el poder de Dios opera en nosotros por su Espíritu para llegar hasta el final? ¿Y cómo eso significa liberación para mí? Liberación es saber a dónde puedo correr cuando no sé qué hacer. Liberación es saber hacia dónde mirar cuando la vida es neblina. Saber cómo tengo que pensar cuando enfrento una situación difícil. Hay situaciones de situaciones, ¿cierto? Es diferente tener que decidir qué calcetines me voy a poner hoy a decidir con quién me voy a casar. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿O es lo mismo? No, pues si es lo mismo, sí me voy a entender. Hay gente que me mira como ninguna importa. No, sí importa profundamente. Pero es chistoso porque cuando hablamos de tomar decisiones, muchas veces estamos tan determinados en que Dios nos diga algo respecto a lo que nosotros queremos escuchar, que dejamos de depender de Él y queremos que Él empiece a operar según nuestros tiempos. Pero no me voy a adelantar. Vamos a leer el versículo 7 de Juan capítulo 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así, primero, ustedes quédense ahí, yo les voy a leer el contexto. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Ese es el propósito de lo que Jesús está hablando. Todo lo que estamos leyendo, Él lo dice con un propósito, que ellos permanezcan, que ellos no caigan. Y Él sabe que ellos no van a entender eso ahí. Él está hablando a los 12 en su hora oscura, donde está a punto de ser entregado y traicionado y crucificado por nuestros pecados. Ellos no entienden lo que eso significa. Ellos solamente ven, Él está hablando cosas como alguien que se va a ir y nosotros estamos profundamente tristes porque Él está diciendo desde hace rato que se va a morir, que lo van a morir. Ellos no pueden ver más allá de su dolor, pero Jesús igual les habla porque Él sabe lo que está haciendo. Él sabe a quién va a enviarles para que ustedes y yo podamos leer esto. Recuerden que esto lo escribió uno de los que estaban ahí. Estas cosas les he dicho para que permanezcan. Versículo 7, donde dijimos, pero yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a ustedes. Porque acá dice el que consuela, el consolador. La palabra en el original tiene que ver más con la idea de alguien que aboga por alguien más, alguien que se pone en el lugar de. Es decir, si les leo la definición exacta, dice uno llamado a la ayuda de alguien más.
Entonces va a venir uno que es llamado para ayudarlos. No vendrá a ustedes si no me voy, pero si me voy, se los enviaré. Versículo 8, cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Bienvenido, no pasa nada. Dice, versículo 14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Es decir, al grupo de personas que estaba ahí, que eran los 12 apóstoles de Jesús, que era un grupo de discípulos que no tenían ni idea qué estaba pasando. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, Él toma de lo mío y lo hará saber a ustedes. Un poco más y no me verán, y de nuevo un poco más y me verán. Vamos a dejar hasta el versículo anterior. ¿Qué acaba de decir Jesús? Básicamente nos acaba de explicar lo que el Espíritu Santo, aquel que es llamado a la ayuda de alguien más, viene a hacer. Y noten lo que dice. Lo primero que dice es, Él va a venir a convencer. Y la palabra para convencer es una palabra incómoda porque quiere decir, Él va a mostrar el pecado del mundo. Entonces vamos a ir parte por parte y vamos a ver cómo al final eso aplica a nosotros. Pero primero veamos lo que ellos estaban escuchando. Decía en el versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esa palabra para convencer quiere decir examinar, traer a la luz, exponer, traer a alguien al punto de reconocer su maldad, convencer, redarguir. Básicamente es esta acción que pasa cuando alguien sabe que hace algo que está mal y ese algo que está mal lo trata de esconder. Cuando Jesús dice, cuando Él venga, Él va a exponer al mundo. Y el mundo en el libro de Juan y en las cartas de Juan, por así decirlo, en la teología de Juan, el mundo es un concepto, no es simplemente el planeta Tierra. Es la vida aparte de Dios. Él usa el mundo como el mundo en el que vivimos, pero también lo usa como el mundo, la vida aparte de Dios. Es como Pablo usa la carne igual. La carne es nuestra existencia física en unos textos, pero en otros también es nuestra existencia buscando todo menos a Dios. Es todos los deseos que nos alejan de Dios. Les explico eso porque cuando Jesús habla que el Espíritu Santo vino a exponer al mundo, vino a convencer al mundo de pecado, dice, porque no creen en mí. Entonces, básicamente, la primera tarea de convencimiento del Espíritu Santo al mundo es ver que en el capítulo 1 de Juan dice, la luz vino al mundo y el mundo no lo conoció. ¿Por qué usa esta metáfora de luz y oscuridad? Porque todos nosotros hemos tenido la experiencia de que estamos dormidos en la oscuridad y alguien prende la luz y nos dice, es hora de despertar. Y uno dice, cuánto te amo por haber prendido la luz. Cuánto te amo por haber despertado este lindo corazón. No, uno dice, uno se molesta, ¿cierto? Pero ¿qué tal la sensación de usted trae visita a la casa? Usted no arregló su cuarto, entonces ¿qué hace? Cierra la puerta, apaga la luz, cierra las cortinas, que nadie vea nada. Pero a su mamá, a su papá le da por darle un tour de la casa a la visita y dice, y este es el cuarto de... Y prende la luz y ven su desorden. Esa sensación de vulnerabilidad no es cómoda. Pero es el acto de misericordia de un Dios que quiere transformar una vida. Y eso es exactamente lo que Jesús les está diciendo. El Espíritu Santo va a venir a convencer, a exponer a aquellos que quiere salvar. Dios, en este lado del asunto, cuando expone el pecado de alguien, no lo expone para destruir esa persona, sino para salvarla.
Pero el mundo, ¿qué hace? ¿Cuál es nuestra reacción natural? Huir. Huir de. Este es el problema. Huir de Dios es más difícil que huir del oxígeno. Uno puede huir del oxígeno por difícil que sea, pero huir de Dios es mucho más difícil. Y esto lo sabemos porque mucha gente a lo largo de la historia de la Biblia intentó. Jonás intentó huir de Dios y su solución a todo era hacer su voluntad, y cuando no funcionaba, cuando Dios levanta una tormenta, él dice, ya sé qué voy a hacer, me voy a suicidar, láncenme. Y la Biblia lo humoriza porque dice, y lo que Jonás no sabía es que Dios había preparado un gran pez, no se nos dice qué tipo de pez, para llevarlo a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Abraham quiso ir a Egipto cuando la cosa se puso difícil, pero hubo una manera muy real en la que Dios lo expuso y lo devolvió a donde tenía que estar. Entonces nosotros tenemos esta tendencia a que cuando empezamos a querer hacer nuestra voluntad con nuestra vida, tenemos mecanismos de defensa contra Dios, pero cuando alguien le pertenece a Dios, siempre va a haber un punto de retorno, y ese punto de retorno para muchos de pronto están en ese punto de retorno, empieza con un tipo de vergüenza sana, y es: la luz se prende y yo veo el caos de mi vida. Ahí empieza la vida nueva. Cuando yo digo, ya no puedo seguir así. Pero siempre hay un momento donde una persona o rechaza y pretende huir de Dios, o se avalancha a los pies de Cristo y dice: yo no puedo arreglar esto. Yo no puedo arreglar esto. Mi punto de cambio en mi propia vida, mi punto de quiebre, fue cuando yo vi que aunque yo impresionara a las personas alrededor mío, mi vida seguía igual de sucia. Porque no es la aprobación de las personas lo que me justifica o me limpia a mí, sino el hecho de que mi vida sea presentable delante de Dios. Y oh sorpresa, no hay nada que yo pueda hacer para presentarme justo delante de Dios. Por eso lo segundo que el Espíritu Santo hace en esta obra de prender la luz no es simplemente muestra el pecado, sino que convence al mundo de justicia. De que la justicia del mundo es como trapos sucios delante de Dios. De que la justicia de este mundo y de que mis propias obras son como yo tratar de presentarle a usted, y yo siempre uso el mismo ejemplo porque la verdad no se me ocurre otro, pero imagínense que yo les hago un plato delicioso y les digo, pruébalo, pero no me lavé las manos cuando lo hice. Esas son nuestras obras, nuestras buenas obras que se ven lindas con manos sucias. Es como si usted fuera a un restaurante y pide un plato y él le dice, mire, este lo hicimos especialmente para usted. Le cayeron 2 moscas, pero no se preocupe, yo se las saqué con la mano. Yo me aseguré personalmente de sacarle las 2 moscas. Bon appetit. ¿Usted acepta eso? No, en absoluto. Entonces, ¿por qué pensamos que yo dije una mentira el viernes, pero empaté con 2 verdades que no me representan nada el sábado y ya estoy bien? Porque tenemos una falsa imagen de Dios. Creemos que Dios es como nosotros, manipulable. Pero Dios no es manipulable. Y cuando el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, miren cómo frasea Jesús y Juan relatando las palabras de Jesús. Este versículo 10, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me van a ver. Entonces cambia de cuando venga el mundo va a ser redargüido de pecado porque no cree en mí, pero de justicia porque yo voy al Padre, o de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Hay un comentarista que dice, probablemente lo que Jesús está haciendo acá es decirles, ¿saben? Cuando una persona realmente le pertenece a Jesús, es porque el espíritu que habita en esa persona refleja una justicia que el mundo anhela, pero no puede tener. Es decir, una autenticidad en querer vivir la vida auténticamente para Él. Esa es la diferencia entre una persona religiosa y una persona llena del Espíritu. Una persona llena del Espíritu se deleita en luchar contra su carne.
Y se deleita no es se siente bien, es yo quiero con todo mi corazón que toda mi vida refleje cada vez más a Jesús, porque no hay nada que llene más mi corazón que experimentarlo a Él. Y lo experimento a medida que lo sigo, y lo sigo a medida que su espíritu está en mí. ¿Qué es lo que hace? Que viene a nuestra ayuda. Eso es lo que el que ayuda a otro es, tú no puedes, si yo necesito ayuda es porque hay algo que no puedo hacer, es obvio. ¿Qué es lo que no puedo hacer? Reflejar la justicia que Dios demanda. Por eso Cristo tuvo que morir. Por eso hablamos de la cruz como el más asombroso intercambio. Por eso cuando alguien viene y me dice, pero es que yo he sido el peor de los peores pecadores, mi instinto natural es identificarme con esa persona y decir, yo también. Pero el punto es hacia dónde miras tú para tu salvación. ¿Hacia ti mismo y tu poder de cambiarte, o hacia lo que Cristo logró al llevar los pecados míos y de todos los que ponemos nuestra confianza en Él, y a cambio recibir su vida? Todo acto de amor profundo. Yo leí esta semana para un trabajo un libro donde el autor habla acerca de cómo todo tipo de amor es un amor donde hay un sacrificio involucrado. Por ejemplo, y yo pensaba en Timo. Timo hoy está con los abuelos. Oren por Timo, oren por los abuelos. Él demanda para que él florezca, por así decirlo, como ser humano. Yo tengo que menguar. Yo tengo que incomodarme por él si yo quiero que él crezca. La cruz es la manifestación total de amor porque es el lugar donde Dios, sin necesidad, sin nada que él tuviera que ganar, básicamente asumió una incomodidad para que yo pudiera disfrutar de él. Para que mi vida fuera limpiada para Él. Y de pronto esas palabras limpieza o disfrutar de Dios no registran en alguna persona, tanto de pronto porque se nos olvida ejercitar qué rayos es este intercambio de lo que Jesús hizo, qué es predicarme, por así decirlo, el evangelio a diario, qué es realmente ser lleno del Espíritu, qué es este deleite de la vida cristiana auténticamente vivida, qué es este deleite de decir, cuando Dios me mira y yo cierro mis ojos para orar, no está pensando, este es un pecador asqueroso que yo no quiero ver, sino este es mi hijo amado en quien estoy complacido. Y yo entrar en la libertad de decir, qué locura que yo no puedo agradar a Dios, pero yo agrado a Dios. Que yo puedo presentar mi plato de comida porque alguien me lavó las manos, me enseñó a prepararlo y es el mismo comensal. Eso es el convencimiento del Espíritu Santo de justicia. Es la realidad de mi justicia no sirve. La justicia de este mundo no es real. ¿Cuántas injusticias uno ve a diario? Si uno quiere ver una injusticia, nada más tiene que usar el transporte público una vez a la semana. Y cualquier tipo de transporte, el metro, un taxi, usted solamente tiene que salir a la calle y ver, vivimos en un mundo injusto, pero más allá de eso, usted solamente tiene que ver su propio corazón para decir, yo tengo un parámetro que no cumplo. Gracias a Dios por Jesucristo que cumplió el parámetro de Dios por mí, para que yo pudiera vivir en la libertad de aprender a vivir de nuevo, de aprender a vivir realmente una vida plena. Más adelante vamos a hablar lo que significa una vida plena, pero convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y D.A. Carson, un comentarista en el cual me ayudó mucho a entender este pasaje, hablaba acerca de cómo los juicios, así como la justicia de este mundo es falsa, los juicios de este mundo también son falsos. Porque nosotros juzgamos por las apariencias.
Nosotros juzgamos por lo que se ve, porque todo lo que hay en el mundo es el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Lo dijo Juan en una de sus cartas. Todo lo que hay en el mundo es lo que el ojo puede ver, lo que la carne puede desear. Y yo estaba hablando mucho con la célula acerca de, vamos a trabajar con una definición un poco clara de la carne que yo aprendí. Y la carne uno la puede definir como todos los deseos que me separan de Dios y me encierran en mí mismo. Que me hacen a mí mismo mi propio Dios, y cuando yo hago de mí mismo mi propio Dios, yo me termino consumiendo en egoísmo. El egoísmo es esa actitud donde todo tiene que girar en torno a mí. Pero acá está la noticia. Cuando me doy cuenta que las cosas no giran en torno a mí y que aun cuando pienso que lo hacen no estoy satisfecho, entra la amargura, entra la desesperación y entra la depresión. Y ustedes tienen que aprender a convertirse en buenos estudiantes de sus propias tendencias del corazón. ¿Qué es el motor que me impulsa a hacer X o Y cosa? Si hablamos de la toma de decisiones, uno de los principios fundamentales de una decisión es ¿qué es lo que quiero lograr con esto? Yo quiero escoger esta carrera porque me va a dar más dinero. Quiero escoger esta carrera porque creo que es en lo que Dios me dotó a mí de talentos y dones y es lo que puedo hacer. Yo estaba viendo una serie hace unas semanas con Vicky acerca de unos mariscales de campo de la NBA, 3 mariscales de campo. Y uno de ellos decía, la razón, una de las preguntas que les hacen en la serie es ¿ustedes por qué hacen lo que hacen? Todos daban sus razones. Pero uno de ellos era creyente. Creo que varios eran creyentes, pero había uno que era, no, yo soy discípulo de Jesús. Era como, yo decía, este tipo, y era, el tipo trata el fútbol americano como un arte, como una profesión. Y yo desde el principio le dije a Vicky, yo estoy seguro que ese tipo debe ser cristiano, pues porque se evidenciaba en su manera de actuar y de vivir. Él siempre trataba de vivir con integridad, era el único que hacía un pase y no daba 47 groserías después de hacerlo si lo fallaba. Yo decía, pero es natural que la gente diga groserías después de un mal pase, él debe ser cristiano. Entonces le preguntan, ¿usted por qué expone su cuerpo? El mariscal de campo es de los jugadores en el fútbol americano que más le pegan, pues porque lo tienen que pegar para que no haga el pase. Y él específicamente, ese mariscal de campo es el más golpeado de la NFL, al que más le pegan. Entonces uno lo veía y en el partido era como, me dieron en las costillas, ¿estás bien? Estoy bien, estoy bien. Y él decía, sí, duele un poco, y el tipo así tirado en el piso. Pero le preguntan, ¿por qué expone su cuerpo a ese tipo de cosas? Él dice, porque yo creo que Dios me dio un talento para hacerlo y quiero ser un buen administrador de lo que Él me ha dado. Disfruta lo que hace por la cosa en sí mismo, no por qué tanta plata le puede dar, qué tanto dinero. Ese es el tipo de libertad que uno tiene en Cristo. Uno hace lo que hace por la alegría del hecho de que Dios me permite hacerlo. Sea que juegue un deporte, toque un instrumento, limpie casas o sea contador. En todo hay maneras de hacer las cosas según la motivación que la impulsa. Y cuando la Biblia habla de que el príncipe de este mundo ha sido juzgado, es ¿por qué Jesús les está diciendo esto? Recuerden que Jesús está a punto acaba de darles un panorama de la realidad y está a punto de darles otro. Pero este capítulo empieza con un choque, con una terapia de choque. Los que lo están escuchando, sus discípulos inmediatos tenían que estar listos para lo que venía. Y el versículo 2, yo se los voy a leer, no lo tienen que buscar, dice, los expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que así rinde un servicio a Dios y harán estas cosas porque no me han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que ya les había hablado de ellas. Y no les dije estas cosas al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora voy al que me envió. Ninguno de ustedes me pregunta dónde vas, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Es lo contrario a lo que uno esperaría cuando escucha la palabra promesa. Ese es el tipo de cosas que uno nunca quiere llamar promesa.
pero Jesús les estaba diciendo la verdad, les estaba diciendo, miren, va a venir el día donde el que los mate va a creer que está ofreciendo servicio a Dios, donde los van a expulsar de la sinagoga. El miedo, ¿cuál era? Ustedes tienen que entender que uno era lo que era según la comunidad en la que estaba. Y todos los seguidores de Jesús eran judíos. Y lo que hacía que la identidad judía permaneciera a lo largo de los años era que cultivaban su identidad en el Antiguo Testamento, diciéndose la historia una y otra vez. Y como no tenían el templo todos para adorar, desarrollaron lugares de reunión donde habían 12 familias o más, llamadas sinagoga, que es una reunión de personas dedicadas a hablar acerca de Dios. En muchos sentidos, el origen de lo que hoy hacemos es la sinagoga judía, pero transformada en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, Él les decía, básicamente los van a expulsar de todos sus círculos sociales que para el mundo definen su identidad. Yo hablaba con alguien esta semana, alguien que está entendiendo la belleza de Cristo y el costo de seguir a Cristo. Porque el juicio de este mundo es falso. Te expulsan por lo que ven, pero el cristiano pelea una guerra ganada. Ustedes tienen que entender que lo que Jesús les estaba diciendo era, ustedes están llenos de tristeza, pero cuando venga el ayudador van a entender que no tienen por qué estar tristes porque ya la guerra es ganada a través de lo que va a pasar conmigo. Porque yo voy al Padre. Y esa era una manera de Jesús decir, yo soy el que les he dicho durante 3 años quien digo ser. Yo no soy un impostor y ustedes lo van a ver con sus propios ojos. Y Juan es lo que está retratando. Y ustedes tienen que acordarse que el propósito de todo el evangelio de Juan está en Juan 20, en el capítulo 31, si no estoy mal. Voy a tratar de buscarlo rápido y leérselo. ¿Cuál es el propósito de todo lo que escribió Juan, de todo lo que estamos leyendo? Muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas están escritas para que ustedes crean, confíen, sepan que Jesús es el Cristo, es decir, el Mesías, el Salvador prometido, el Hijo de Dios, el Rey que iba a venir, y que al creer tengan vida en Él. Ese es el propósito de Juan. Y todo lo que leemos en Juan tiene ese argumento, tiene esa intención de que yo pueda ver a Cristo y la belleza de Cristo. Entonces esta persona, estábamos hablando y me dice, ¿cómo puedo manejar el hecho de que entre más yo me enamoro de Jesús, más exiliado estoy de mi familia? Y yo no sé a cuántos les ha pesado más el exilio del mundo que el pensar en estar alejados de Dios. Que por temor al exilio del mundo actuamos como los fariseos. Le creemos más al juicio de las personas, que es el juicio del mundo, que ya es un juicio cancelado por la victoria de Jesús en la cruz, que a la realidad que vivimos nosotros, que es, no importa cuánto te expulsen de la sinagoga, no importa cuánto crean que si te matan rinden culto a Dios, la verdad es que el que pone su confianza en mí es libre y ni la muerte lo puede separar de una vida entera de plenitud en Dios. Y una vida entera de plenitud en Dios es encontrar un amor y una paz que nada en este mundo me puede dar, porque no es un amor transaccional, es un amor sacrificial. El amor transaccional dice, ¿qué me ofreces tú? ¿Qué te ofrezco yo? Ok, vamos a empezar una relación hasta que ya no me sirvas más. Dígame si no opera así, o sea, es como si las personas fueran objetos o dulces. Hay gente que concibe una relación sentimental. Una persona me decía, no, es que a mí todo el tiempo me dicen, no se case porque hay muchas personas en el mundo. ¿Para qué se va a casar con una? Porque concebimos a las personas como objetos, no como seres creados a imagen y semejanza de Dios. Y en el proceso nos empezamos a ver a nosotros mismos como objetos. Pero entonces,
Cuando hablaba con esta persona, una de las cosas que se me venían a la mente era este texto. Entre más una persona se parece a Jesús, más va a causar polémica. No porque diga cosas polémicas, sino porque la luz incomoda. Cuando ustedes empiezan a vivir diferente a sus amigos, incomoda. Cuando ustedes empiezan a hablar diferente a su propia familia, que no conoce aún de Jesús, no es porque ustedes estén en una superioridad, un caballo de superioridad moral, es porque cuando Jesús me transforma, ya no me atrae hablar de cierta manera, no me atrae ese tipo de conversaciones, y eso incomoda porque es en una manera muy real decirles: no comparto eso, y la gente sabe porque todo el mundo tiene conciencia que está mal. Entonces, ¿qué van a decir? Ay, no, pues el santurrón. Eso es una manera de decir: me incomoda tan profundamente que resaltes que lo que yo hago está mal. Y por eso el juicio del mundo no es verdadero, no vale la pena. Pero los discípulos hasta ese punto no entienden, ellos solamente están llenos de tristeza. Porque no están aún en Hechos, están en Juan capítulo 16. Les falta pasar por Juan capítulo 17, por Juan 18, 19, 20, y después les falta pasar por Hechos 1 y 2, y después de que pasan Hechos 2, empieza una nueva, por así decirlo, era en la época de la redención, donde estamos ustedes y yo. Ustedes y yo estamos post la venida de aquel ayudador, pero a veces vivimos como si no hubiera venido. Y creemos que la vida cristiana se trata de que cuánto puedo aguantar en vez de cómo voy a depender hoy de aquel que puede aguantar por mí lo que yo no puedo aguantar por mí mismo. Y es a lo que Jesús va. Y voy a ir rápido porque me enfoqué mucho en estas primeras tres cosas de juicio, el pecado, el juicio y la justicia. Pero si seguimos leyendo, y ya voy a acabar, dice el versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que va a devenir. ¿Qué es lo que hace? Guía. ¿Saben qué significa esta palabra guiar en el original? Cuando leí la definición, me pareció que encierra todo lo que significa realmente perseguir el objetivo. Dice: asistir a alguien en alcanzar un destino deseado. El Espíritu Santo es el que nos asiste para alcanzar el destino deseado. Y yo he hecho un ejercicio que también compartí con nuestra célula el martes, y era: ¿ustedes se imaginan un mundo sin pecado? ¿Cómo se vería un mundo sin pecado? Imagínense un mundo sin envidia. ¿Cómo se vería un mundo donde las personas, cuando alguien más triunfa, cómo se vería mi corazón sin pecado? ¿Cómo se vería mi corazón sabiendo que a alguien más le fue mejor que a mí en algo, y en vez de yo querer destruir a esa persona o sentir rabia porque no me pasó a mí, decir: qué increíble que esto le pase a alguien, y alegrarme con esa persona? Una de las cosas que a mí me han liberado por el poder de Dios en mí es anhelar un mundo sin pecado a medida que trabajo por un corazón con cada vez menos pecado. Yo sé que en este lado de la eternidad es un progreso gradual, donde siempre voy a estar luchando contra el pecado. Y a medida que maduro, más consciente soy de mi pecado y más consciente de mi dependencia de Dios para luchar contra el pecado, y menos atractivo se me hace lo que este mundo llama lo máximo. Porque más, por la misericordia de Dios, puedo ver las cosas por lo que son. Puedo ser más consciente de mis propias maneras de camuflar mi orgullo, de mis propias maneras de camuflar mis falsas motivaciones, de mis propias maneras de espiritualizar mi maldad.
por la gracia de Dios puedo ver cosas que antes no veía. Porque yo sé que hay alguien en mí. La presencia de Dios en nosotros nos está llevando hacia el mundo que Dios prometió, pero por encima del mundo que Dios prometió, nos lleva al Dios de la promesa. Nuestra recompensa al final del día es Él, porque para Él fue que nosotros fuimos creados. Y un día usted va a ser recibido, si le pertenece a Él, por Dios mismo, en un nuevo cielo y una nueva tierra. Y a veces no entrenamos esa esperanza en nosotros. A veces creemos que el fin es todos con alas tocando arpas. No hay nada más aburrido que simplemente tocar el arpa todo el día. Y gracias a Dios esa no es la visión de la renovación de todas las cosas. La renovación de todas las cosas es el cielo desciende a la tierra, una nueva tierra y un nuevo cielo. Eso quiere decir que nuestra futura existencia en Dios es material y espiritual. No es solamente yo voy a vivir allá en el cielo donde sea que el cielo quede. No, es el cielo. Y yo vi, dijo Juan, este mismo Juan, descendiendo del cielo una nueva ciudad, donde Dios mismo era quien guardaba, es quien guarda esa ciudad. Y Él un día va a secar las lágrimas de los ojos de todos sus santos. En otras palabras, le va a dar sentido a todos los sufrimientos que una persona vivió acá. Y les voy a decir algo, si les suena extraño eso, todo el mundo vive diciendo, yo sé que las cosas pasan por algo, pero no saben cuál es el algo. Este es el algo. Todo el mundo, por la manera en la que está constituido el ser humano, necesita esperanza. ¿Y qué es esperanza? Que de alguna manera el sufrimiento que yo vivo en esta tierra tenga algún significado más allá de esta tierra. Que la muerte de un familiar cercano que yo tuve que vivir no fue en vano. Pero la única creencia que tangibiliza, que aterriza esa realidad de nuestra esperanza es lo que Cristo nos dice. Un día todas las cosas van a ser hechas nuevas y la evidencia de eso es mi propia resurrección. Yo voy al Padre, la guerra está ganada. Cuando ustedes mueran, ganaron, no los destruyeron, no los pueden destruir. Ustedes van a ver la presencia de la muerte, pero el poder de la muerte ya no está. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda constantemente toda la verdad. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo hace? Apuntarnos a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo es la verdad. ¿Dónde conozco a Cristo? Jesús en el siguiente capítulo, no tenemos que ir muy lejos, dice en una oración, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, yo sé que a veces hay una guerra cuando vamos a leer la Biblia, pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra limpiará tiene dos connotaciones, quitar lo que está sucio, pero también aclarar el camino por donde andar. Y yo sé que muchos de ustedes probablemente vienen, y lo sé por el rango de edad, y lo sé porque es natural del ser humano, y lo sé porque todos nosotros nos pasa. De pronto vienen en un punto donde ustedes o no entienden qué rayos está haciendo Dios con lo que está permitiendo, o vienen derrotados porque volvieron a caer en algo que no debían haber caído, o de pronto vienen con una confusión terrible de qué camino escoger respecto a algo importante en su vida, y el comienzo de la claridad es quitar los ojos de mí y ponerlos en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y la manera en la que el Espíritu de Dios en mí hace eso es llevándome una y otra vez a la Biblia, no para que yo vea lo que yo quiero escuchar, sino para que yo desarrolle una manera de vivir con una motivación base. La motivación base de toda decisión mía, yo anhelo que sea, porque no toda es
¿cómo esto me va a llevar a ser más como Jesús? ¿O cómo esto me va a alimentar cosas que me alejan de Él? Y la obra del Espíritu me lleva a responder esa pregunta con una siempre creciente honestidad. Por ejemplo, si usted quiere casarse con alguien que le gusta, primero es importante que uno sepa cuál es el propósito del matrimonio. En Dios. Es increíble. Esta es la cosa que yo me he dado cuenta. En el mundo el matrimonio no es más que un contrato transaccional entre dos partes donde juntan bienes y cuerpos. En Cristo es una manera donde dos personas se juntan para juntos conocer más a Dios y amarse mejor el uno al otro en medio de sus debilidades. Es un reflejo de la gracia que yo he recibido. Es una disciplina espiritual en el sentido de que es la oportunidad que yo tengo para demostrarle a alguien, como a nadie más en el mundo, el amor que yo he recibido de Dios. Muchas veces de maneras difíciles, como pidiendo perdón y perdonando. Porque no hay nada que yo le pueda perdonar a Vicky que sea más grave de lo que yo le he hecho al Señor. Y eso es solo un ejemplo de cómo Dios hace todo más hermoso a medida que todo gira en torno a Él, que creó todo lo que yo disfruto. Pero muchas personas prefieren responder diferente a esa pregunta. Prefieren decir algo más como: hágase mi voluntad, venga mi reino a mí. Voy a construir mi imperio. Y al final del día no tiene nada. Teniendo todo, no tiene absolutamente nada. Y cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, también nos está guiando a nunca dudar de la fidelidad de Dios cuando la cosa se pone difícil. De pronto, alguno de ustedes hoy se le cayó el mundo como lo conocía de una u otra manera. De pronto vienen y volvieron a la iglesia o están pensando en dejar de venir a la iglesia. No sé cuál sea su situación específica, pero yo sí sé que fue lo que a mí me salvó. El poder de Dios dándome visión, abriendo los ojos de mi corazón. Y quiero terminar con esto, que es lo que complementa el hecho de que el Espíritu Santo me lleva al destino deseado. Dice: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. A veces uno lee la Biblia y uno dice: sí, muy bien, entendí todas las palabras, pero no cómo funcionan juntas. ¿Qué acaba de decir Jesús ahí? Vamos a leer otro texto que explica lo que Jesús estaba diciendo. Está en 2 Corintios, capítulo 4, y resume, creo que es el mejor resumen de lo que Jesús está diciendo acá. El versículo 6 dice, vamos a leer 2 Corintios 4, 5, 6 y 7. Dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para pues Dios, que dijo: de la oscuridad sea la luz, es el que resplandeció, el que iluminó nuestros corazones para la iluminación, para poder ver ¿qué? El conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Entonces, si una persona quiere conocer quién es Dios, tiene que
saber quién es Jesús, pero no simplemente conocer a Jesús. Hay una manera en la que vemos quién es Cristo. A través de la predicación del Evangelio, al entender lo que significa el Evangelio, cuando una persona tiene este clic de decir, no hay nada más que yo necesite que la belleza del corazón de Jesús. Eso es la gloria de Dios iluminando mi corazón, o es Dios iluminando mi corazón para que yo pueda ser iluminado con una vista de la belleza, de la superioridad de Jesús a todo lo demás. Y creo que eso es algo que a mí me lleva una y otra vez a la cruz. Eso es lo que a mí me mantiene seguro de que voy a llegar al final. No mi poder para aguantar, sino que a medida que veo lo que Cristo logró, no puedo dudar de su poder para sostenerme. Y eso me lleva una y otra vez a correr a Él con mis debilidades. Porque la belleza del corazón de Jesús se ve en la grandeza de su poder y en la profundidad de su amor. ¿Y cómo puede una persona conocer el amor de Cristo? Yo les prediqué un poquito de lo que es esta buena noticia. La buena noticia de que yo no me tengo que salvar a mí mismo es la buena noticia que me tengo que predicar a diario. ¿Por qué eso es una buena noticia? Porque hay veces que yo voy al Señor con cosas que no me gustaría ir porque ya he ido antes, o porque yo pienso, yo ya debería estar por encima de esto y no lo estoy. Es humillante pensar que uno está en un super nivel y realmente está en kindergarten. Y yo les voy a hacer una invitación. Muchos de ustedes, yo los conozco desde hace mucho tiempo. Y para mí es un privilegio conocerlos a todos, de verdad, porque yo no creo que yo esté acá porque me merezca estar acá o que haga la vida por merecerme. Yo sé que no me merezco nada, porque todo lo he recibido de gracia. Pero a veces lo que a mí más me preocupa es que veo que a veces venimos a escuchar la palabra y porque escuchamos términos familiares venimos con una actitud como si estuviéramos en un nivel intensísimo de espiritualidad y yo ya escuché esto y alguien me ha predicado esto 30 veces. Bueno, pero que también lo vivo, porque eso revela que también lo entiendo. Y ahí es cuando el Espíritu Santo me convence de pecado, porque digo creer en Jesús, pero a veces es de labios para afuera, de justicia porque me creo lo máximo y después me veo a la luz de Jesús y digo, mi pecado básicamente crucificó al Hijo de Dios. Ese es el castigo de mi paz, y si ese no es mi castigo es juicio. O el castigo lo lleva Cristo o lo llevo yo. Pero entonces, cuando yo leo textos como estos, yo recuerdo cuando, por ejemplo, estando en Dallas, habían tantas pequeñas cosas que yo tenía que hacer que no tenía ni idea cómo hacer. Uno llega allá y llega una avalancha de mini responsabilidades que le pueden ocupar a uno todo el día, toda la semana, toda la vida, y uno dice, ya no quiero más, ya no quiero más. Vivir en Estados Unidos es, si quieres manejar, tienes que volver a sacar licencia, y para sacar licencia tienes que tener todo un proceso donde 40,000 personas te mandan una carta y necesitas comprobar que vives no es como lleve su comprobante de domicilio, es como traiga 34 comprobantes de domicilio, me sirve, no me sirve, tiene que volver a hacer y todas esas cosas. Es como, yo necesito a Dios para esto, no es porque yo no pueda hacerlo en mí, sino porque yo necesito que Dios aclare mi camino para poder invertir mi vida según lo que Él quiere que yo la invierta. Y entonces yo aprendí esta virtud liberadora
de vivir en constante dependencia del poder de aquel que me puede salvar. Porque el vivir en constante dependencia de Dios es practicar el poder de su Espíritu en mi vida. Es decir, cada paso que doy, lo doy en la confianza de que yo no tengo el poder de sabotear el plan de Dios. Y sé que camino en su voluntad, no porque conozca su voluntad secreta para mi vida, sino porque conozco o porque he decidido simplemente poner mi vida a sus pies y decir: Señor, no sé qué hacer, o sé qué hacer, y si sé qué hacer, gracias por decirme, por darme la claridad para saber qué hacer. Y si no sé qué hacer, está bien, porque no me tengo que salvar a mí mismo. Mi invitación es esta: perseveren en depender del poder de Dios, no el de ustedes. Perseveren en depender de aquel que los sostiene, no en tratar de fingir que todo está bien. Esa fue mi liberación en mi vida con el Señor. Miren, este mensaje no tiene nada de complejo, pero es que yo he visto mi debilidad. ¿Quieren enfrentarse con su debilidad? Escojan una disciplina espiritual y practíquenla. Y vean qué tan carnales son. A mí me pasa todo el tiempo. Yo digo, cualquier cosa, voy a levantarme más temprano, y levantarse temprano se hace 40,000 veces más difícil el día que me propuse levantarme más temprano. Entonces, ¿qué hace eso en mí? Me lleva de rodillas al Señor a decir: yo soy tan débil, pero tú no. Y a veces hay oraciones que hacemos que el Señor no responde como queremos, no porque no nos ame, sino precisamente porque nos ama, nos forma para que seamos como Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo: mostrar la gloria de Cristo, es que el peso de lo que Él es sea cada vez más evidente en y a través de mí. Él me une a Cristo. Así que de pronto ustedes llevan mucho tiempo tratando de decir: voy a aguantar, pero hoy es el día de depender. Perseveren en depender en el poder de aquel que los salvó. Porque si Él me rescató, no me va a dejar a medio camino. O como Pablo lo puso: el que empezó la obra en ustedes la va a terminar.